Before I open the question answer session, I would just like to say Antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría decir a few words about Miami. unas pocas palabras acerca de Miami. The original name of Miami is Mayama. El nombre original de Miami es Mayama. Mayama is Mayama in any way. Mayama es Mayama de cualquier forma. Even if you read from the other side, it is Mayama. Quiero decir, desde un lado u otro que se lea, es siempre la misma lectura. Yes. Mayama means mother of magic. Mayama significa madre de magia. The Mayans, Los mayas are known for magic. son conocidos por la magia. Magic stands for the constellation Makha. La magia está o representa a la constelación de Maha. It is the ninth of these 27 constellations. Maga, que es la novena de las 27 constelaciones. And belongs to Leo. Y pertenece a Leo. Magha is known in the Occident as Magus. Maga es conocida en Occidente como mago. And magic is the word derived from Magus. Y magia o mágico es una palabra derivada de mago, de magus. Mexico is Mexico. México es México, México, México. Meaning relating to magic. Quiere decir que está relacionado con magia, con la magia. All that land, Toda esa tierra, which is today seen as California and Central America, que hoy día consideramos como California y América Central, and the upper part of South America, así como la parte superior de América del Sur, was the land of magic. era la tierra de la magia. And Maya stands for magic. Maya representa la magia. Significa magia. Maya also means illusion. Maya también significa ilusión. Yes. Magic works on those who are controlled by mind. La magia funciona en aquellos que están controlados por la maya, por la ilusión. The people of the land of Maya Los habitantes de la tierra de Maya they were masters of sound. eran maestros del sonido. They held the key of sound and of time. Conocían la clave del sonido y del tiempo. Time is seen as God. El tiempo es considerado como Dios. Al tiempo se lo ve como Dios. And sound is seen as the implement of accomplishment. Y el sonido está considerado como una herramienta para lograr algo. Accomplishment in either way. Para el logro. Un logro en cualquiera de los sentidos. To accomplish the spirit Para dar plenitud al espíritu. and also to accomplish material. Para lograr el espíritu
y también para lograr lo material. Sound was seen as a handmaid. Para ambas cosas, al sonido se lo consideraba como hecho a mano, And time was seen as God. y al tiempo se lo consideraba como Dios. Time was worshipped in the form of snake. El tiempo era venerado en la forma de la serpiente. All time worshippers are known as Nagas. A todos los veneradores del tiempo, adoradores del tiempo, se los conoce con el nombre de Nagas. Naza is a sound relating to Naga. Nasa es también un sonido, una variante del sonido Naga. There were worshippers of time Había veneradores del tiempo in Himalayas, en los Himalayas, and that part of land y aquella parte de tierra where they lived in Himalayas en la que vivían en los Himalayas was called Nagaland. se llamaba Nagaland. And this Central America, including Y California, esta América Central, incluida la California, was seen as the land of Nagas. era considerada como la tierra de los Nagas. And in between Himalayas and Central America, Y entre los Himalayas y América Central there were scattered tribes of Nagas. había ciertas tribus dispersas de Nagas. And those who followed the path of time Aquellos que seguían el sendero del tiempo are called Nazarenes. se les llama nazarenos. All Nazarenes had the habit of combing the hair from the center to either ways. Todos los nazarenos tenían la costumbre de peinarse el cabello separándolo por una raya en el centro de la cabeza. Y se lo peinaban para un lado y para el otro. Just like you see the hairdress of Lord Maitreya. Igual que podemos apreciar el peinado de Maitreya. That was the custom. Esa era la costumbre. Consciously or unconsciously, Consciente o inconscientemente, in the Central American land en la tierra centroamericana, and in California así como en la California and Mexico, y en México, many have chosen to take birth and chosen to live. muchos seres eligieron nacer y también vivir. So they all belong to the land of magic. Todos ellos pertenecen pues a la tierra de la magia. And the magic works if we gain the key of sound. Y la magia funciona si sabemos o conocemos la clave del sonido. The key of sound is La clave del sonido o la llave del sonido in a combination of vowels and consonants. existe en una combinación de vocales y consonantes. Vowels form the life principles. Las vocales constituyen el principio vital. Consonants form the personalities. Las consonantes forman las personalidades. I therefore recommend to the members of the group in Miami Yo por eso les recomiendo a los miembros del grupo de Miami to get into the sounds relating to the letters. que entren o que estudien los sonidos de las letras.
make an effort and try to find que hagan un esfuerzo e intenten encontrar the key sounds. los sonidos clave. In all those books where chakras are described, En todos los libros en los que se describen o habla de los chakras, the related sounds are also given. se dan también los correspondientes sonidos. You may make a beginning into it Podéis hacer un comienzo, una iniciación en esto, to study, estudiar, and I am here to help you to find y yo estaré aquí para ayudaros a encontrar the right understanding. la manera correcta de entenderlo. So please do get into this knowledge of sound. De modo que os pido que por favor entréis en este conocimiento del sonido, que os adentréis en ello. This is what came to me Esto es lo que me vino, after sitting in this chair here. a nada más sentarme en esta silla donde estoy ahora. Now, you may please Ahora podéis seek clarifications pedir clarificaciones on the theme of occult meditations sobre el tema de meditaciones ocultistas or on the theme of yoga or discipleship. o sobre el tema del yoga y el discipulado, yoga y discipulado, Or in relation to the present global situations. o también preguntas en relación con la actual situación Yes. mundial, Just for a little more understanding. para adquirir un entendimiento mejor. Thank you. Gracias. Sí, claro. The question is regarding sound. Here in Miami there is a place called the Coral Castle. One man did it overnight. He alone cut the stones to size and he didn't want anyone to see him. This building it's open to the public every day and I have been there. It is a very nice experience to be there. It is a castle with circular stones pointing to the pole star. And a mechanism by which stone is being moved by two necks of a bottle, of two bottles. It is a building finished in the 50s, and there the story of that architect is mentioned. Well, this was more an information than a question. I was impressed to see that. And people do esoteric meetings and special meetings of that kind there. Tengo una duda. Yo soy Acuario y para la meditación en Urano, él explicó que como Urano estaba en Piscis, que se debía meditar en esta zona. Well, I am Aquarius as a sign, and you said that Aquarius is in Pisces, then you have to meditate in the upper part ¿Por qué aquí? of the head. Está en Piscis en los pies. And I don't understand why to meditate in Pisces here if Pisces is located in the feet. Yes. Who said Pisces is located in the feet? ¿Quién ha dicho que Pisces se localiza en los pies?
That's what I said. That is exoteric astrology. Sí, eso es, se dice en la astrología exotérica, que Piscis está en los pies. In esoteric astrology, Pero en la astrología esotérica, Pisces is on the top of the head. Piscis está localizado en la parte alta de la cabeza. Yes. Likewise, Aquarius, Y lo mismo ocurre con Acuario, Capricornio. con Capricornio. Entonces, lo que él nos va a mandar cuando vaya a Puerto Rico es sobre las posiciones de los signos esotéricos. Naturalmente. So what you are going to send us when you go on your way to Puerto Rico is the esoteric Yes. locations of the Yes. signs and planets. Sí. Y me dicen las muchachas que entonces en los pies que lo rigen en la astrología Then the esotérica. feet, according to esoteric astrology, the feet are ruled by what? By Pisces only, Sí. but for exoteric purposes. Pues por Piscis también, pero con fines exotéricos. Yes. Because below the Muladhara, Porque por debajo del Muladhara, up to the feet, hasta los pies, esotericism considers it as infernal world. el esoterismo considera toda esa región como mundo infernal. So it's only up to Muladhara De modo- and then the return. Que es solo hasta el Muladhara y después el retorno. Yes. Coming back to the information of Adolfo, Ahora volviendo a la información de Adolfo. building huge structures Construir estructuras enormes by transporting huge stones transportando enormes piedras by air por el aire was part of magic of the land of Mayans. formaba también parte de la tierra de los mayas. They were moving huge Ellos- blocks Ellos eran capaces de transportar los bloques of stones de piedra from one place to the other by sky de un lugar a otro volando por el cielo with the help of sound. con ayuda del sonido. They were also También able to collect heaps of shells from the ocean podían reunir colinas enteras de mariscos, de conchas del mar, del océano. shells, not conches, shells. Sí, Uh-huh. yes. A shell is like this. Conch is it's a different form. There are two words in English. Shell is just it's like this. Conch is it is fully covered just with the opening. Bueno, lo In que the shell you find two shells together, you find a pearl. Not in the conch. Conch is a different energy, shell is a different energy. So whatever it is, shell. caracolas, They used to collect from the ocean heaps and heaps of shells. entonces juntaban colinas y colinas del océano de estas conchas. And then they used to cement them Y luego las encementaban with a material con un material which is still a mystery. que aún sigue siendo un misterio. Yes. And then form blocks Y así construían bloques in the form of con la forma cubes de cubos or in circular forms. cúbicos, ¿verdad? O también en forma circular. And each block Y cada uno de esos bloques is 12 feet mide 12 pies height, 12 feet width, 12 feet depth. de altura, 12 pies de anchura y 12 pies de espesor. Yes. And they were moving them. Y los transportaban, Yes. hacían que se movieran. And overnight they used to build structures. Y así, de la noche a la mañana, construían enormes estructuras. Overnight. De la noche a la mañana. A huge palace they used to create overnight. Aparecía un enorme palacio allí construido.
You find in Mahabharata, En el Mahabharata there was a magician by name Maya. se habla que había un mago por nombre Maga. He built for the sons of light a palace Este mago construyó todo un palacio para los hijos de la luz, which is unparalleled on earth. un palacio que no tenía comparación en la tierra. It was built by a Mayan. Fue construido por un maya. A description is given about Mayan in the second volume of Secret En el Doctrine. segundo volumen de la Doctrina Secreta se hace una detallada descripción de los mayas. Where the madam speaks of Asura Maya. Y Madame Blavatsky habla de Asura Maya She compares Asura Maya y compara a este Asura Maya with a grand master of the East con un gran maestro de Oriente. Yes. And gives details about Asura Maya. Y da cuenta detalles acerca de Asura Maya. Yes. It is in relation to third initiation this description was given. Esta descripción se dio en relación con la tercera iniciación. You may also go through that. Podéis también mirarlo y leerlo. Next question. La siguiente pregunta. The first part of the lecture on Friday, I believe, you began to describe the interior of the Temple of the Heart. La primera, ¿lo quieres decir también en castellano después? Sí, que al principio de la conferencia, Pero lo tienen que oír todos. okay. Que al principio de la conferencia el maestro comenzó describiendo el interior del templo del corazón, de la cueva del corazón, y hablaba de 12 azulejos negros y 12 azulejos blancos y de 7 luces. Quisiera si el maestro pudiera abundar más en el significado y los detalles de esa meditación. If you could just describe, you mentioned the interior of the temple, the 12 white stones and the 12 black stones and the 7 lights inside the temple of the heart. And if you could describe more about the significance of that symbolism and how to apply it. Yes. The temple is said to carry Se dice que el templo tiene 24 squares, 24 cuadrados, of which 12 are white and 12 are black. de los cuales 12 son blancos y 12 son negros. Yes. The white squares represent full moons. Los cuadrados blancos representan las lunas llenas. The black squares represent new moons. Los cuadrados negros representan las lunas nuevas. They also represent Y también representan the descending moon phases and the ascending moon phases. las fases lunares descendentes y las fases lunares ascendentes. Descendientes y ascendentes. The descending moon phases are represented by black square. Las fases lunares descendentes están representadas por los cuadrados negros. The ascending moon phases are represented by the white square. Y las fases ascendentes están representadas por los cuadrados blancos. And they are arranged in an alternate fashion. Y están dispuestos de una manera alternada. Yes. Which indicates Lo cual indica every descending moon phase followed by ascending and ascending followed by descending. que a toda fase descendente de la luna le sigue una fase ascendente. Yes. The Y viceversa. measurement relating to the temple Ahora, las medidas de ese templo is 2:3. es 2 por 3. Yes. 2 units by 3 units 2 unidades por 3 unidades. or 4 units by 6 units. O 4 unidades por 6 unidades.
4 units is Cuatro, the width. 4 unidades conforman o componen la anchura. 6 units is the length. Y 6 unidades componen o conforman la largura, la longitud. When the width is 4 units, Cuando la anchura es de 4 unidades, it has 2 white black squares and 2 black squares, tiene 2 cuadrados blancos y 2 cuadrados negros, meaning 4 quarters lo que significa los 4 cuartos. are said 2 months with 4 parts. Las 4 partes, o digamos 2 meses con 4 partes, divididos en 4 partes. Likewise, you have the length by 6. Así tenemos que la longitud es de 6. Yes. Is that clear? ¿Queda claro eso? So then Entonces, it gives a message nos da un mensaje that 2 months make a unit. de que 2 meses componen una unidad. 2 months 2 make meses forman a unit. And una there are 6 units like that. unidad. Y de ese modo hay 6 unidades. Alicia, I gave you a paper Alicia, te he dado un papel antes, along with the una hoja. book in the morning. Do you have it Por right favor, lo now? tienes ahí, si eres tan amable. Bueno, Okay. It's okay. Don't entonces have- está bien, no importa. So 2 months, 2 months, 2 months, De modo que 2 meses, 2 meses, 2 like that meses, 6. 2 meses hasta 6, de ese modo. So 6 seasons De modo que 6 estaciones of 60 days. de 60 días. They used to follow Ellos solían seguir in relation to the play that happens around the equator. las medidas en relación a lugares vecinos al Ecuador. The entire knowledge Todo el conocimiento relating to astrology de la astrología is conceived fue concebido taking equator as the basis. teniendo como base al Ecuador. That's how you have equinoxes, solstices. Así, ahí es donde tenemos los equinoccios, los solsticios. The equinox El equinoccio is a reality on the equator. es una realidad cuando se está en el Ecuador. Yes. The day is divided equally El día se divide por igual at the equator. en el punto del Ecuador. Yes. Equinox is El equinoccio in us, está en nosotros, the Sushumna. es en nosotros el Sushumna. And then there is the left Y luego and the right. está la parte izquierda y la parte derecha. The Tropic of Cancer El trópico de Cáncer and the Tropic of a la Capricorn. izquierda y el trópico de Capricornio a la Forming derecha. Ida Pingala. O Ida y Pingala. Pingala. So, the whole knowledge is conceived modo with the equator as the Que basis. todo este conocimiento fue concebido o se concibe teniendo al Ecuador como base. So, with the equator as basis, 6 seasons were conceived. Y así, teniendo al Ecuador como base, se concibieron 6 estaciones. Each season has 2 months. Cada una de ellas compuesta por 2 meses. Yes. 2 months has 2 meses 4 fortnights in it. tiene 4 periodos de 15 días. So 60 days is considered as a cycle. Por eso, a los 60 días se lo considera como un ciclo. Yes. 60 seconds, 60 minutes, 60 segundos, 60 minutos, 60 days, 60 60 hours. 60 horas, Yes. 60 days, 60 días, yes. 60 months. 60 meses. The original understanding of an year is what we today know as 5 years. El entendimiento, como se entendía antes, lo que hoy llamamos un año, era antiguamente un periodo de 5 años. De los que entendemos ahora como uno, era de 5 They were años. counting years, Ellos contaban los años. an year of 60 months. Un año duraba o tenía 60 meses. Yes. And then 60 years.
y luego había otro ciclo de 60 años. This is relating to the knowledge of 6. Todo esto tiene que ver con el conocimiento del 6. Yes. So that's how 6 seasons of 2 months Así, 6 estaciones de 2 meses, is seen around equator, visto desde el Ecuador. and these 2 months carry an energy. Esos 2 meses tienen en sí una energía. Yes. In a year there are 6 pairs of months, En un año hay 6 pares de meses. isn't it? ¿No es así, visto de este modo? So every 2 months if you take, in a 12-month year, De modo you have 6 units. que si tomamos meses, grupos de 2 meses, en un año tendremos 6 pares. The 6 units Una unidad de 6. are related to the 6 centers of the body. Esas 6 unidades están relacionadas con los 6 centros del cuerpo. Yes. Here is Taurus. Aries, Tauro, Yes. Is 1 unit. es una unidad. Gemini, Cancer, another unit. Géminis, Cáncer, otra unidad. No, sorry. Pisces, Aries as 1 unit. Mejor, vamos a decir, las unidades son Piscis, Aries, una unidad. Taurus, Gemini. Tauro, Géminis, otra. Because now there is shift of equinoxes, that's why the seasons change a bit. Las estaciones cambian un poquito porque está también el cambio de los equinoccios. You can say Podemos decir the spring is que la primavera Aries, Taurus, es Aries, Tauro, yes, followed by summer seguida del verano as Gemini, Cancer, como Géminis, Cáncer, yes, followed by rainy season seguida de la estación de lluvias as Leo, Virgo, como Leo, Virgo, yes, and then a season called bloom. y luego una estación llamada del florecimiento, It is Libra, Scorpio, que está formada por Libra, Escorpio, and then winter, y luego está el invierno Sagittarius, Capricorn, formada por Sagitario, Capricornio, and then fall, y por último está el otoño Aquarius and Pisces. formado por Acuario, Piscis. So this is how 6 seasons are seen, Así se consideran 6 estaciones and on that basis the 6 centers are related. y sobre esa base están relacionados con ellas los 6 centros. And the work is carried out Y el trabajo se realiza with a ritualistic year, con un año ritualístico which starts que comienza in Scorpio and concludes in Scorpio. en Escorpio y concluye en Escorpio. Yes. I explained that Scorpio can be conceived as Muladhara or it can also be conceived as the heart. Ya expliqué que Escorpio puede ser concebido como el Muladhara o también como el corazón. So entry depends upon Que la entrada depende the category of the temple. de la categoría del templo. If you are, there are 2 categories of temples. Hay 2 categorías de templos. Straight away entering in this center of Leo, Está entrar directamente hasta el centro de Leo, which is the New Age entry, que es la entrada de la nueva era, and then the ancient entry la through manera Muladhara. de entrar en la nueva era, o bien la antigua entrada por el Muladhara. So the one who enters the De temple modo que aquel que entra al templo has to realize all the 24 blocks. tiene que realizar o comprender esos 24 bloques, Yes, the 24 squares of the esos temple. 24 cuadrados del templo. Depending upon his ability to realize each square of the temple, Según su capacidad de ir entendiendo o en sí mismo cada uno de esos cuadrados del templo, he was awarded a degree, se le otorgaba un grado. yes, like that grades were fixed, Así se fijaron grados, where you have masters
grandmasters, great grandmasters. Hay maestros, grandes maestres, gran maestres. So like that, the temple would enable you to realize the characteristics of the year Así el templo nos permitirá comprender las características del año Every year has a characteristic. y cada año tiene una característica. 60 years carry 60 different characteristics. 60 años tienen 60 diferentes características. For example, now we are Como por ejemplo, in a year which is called Parthiva. ahora nos encontramos en el año que se llama Pardeva Yes. It has everything to do with reorganization of material. y significa o que todo tiene que ver con la reorganización de lo material. The preceding year was Tarana, El año anterior se llamó Tarana, where the characteristic was transcendence. cuya característica fue la trascendencia, The coming year from Aries, trascender. El the ensuing year, año que viene, a partir de Aries, is called Vyaya, se llama ya where you are expected to Yaya, expend the material appropriately. en el que se espera que empleemos o gastemos el material apropiadamente. All the 60 years have their characteristics. Cada uno de estos 60 años, como digo, tiene su propia característica. So, and the 12 months of the year, Y los 12 meses del año, in relation to the characteristics of each year, con relación a la característica de cada año, was attempted to be realized. es lo que se intentaba llegar a experimentar en uno mismo. Because the work of the temple El trabajo del templo has to be in tune with the cycles of time. tiene que estar en sintonía con los ciclos del tiempo. So that's how this temple is conceived as a means Así, este templo se concebía como medio to assimilate the characteristics of the year para asimilar las características del año through the 6 seasons, a través de las 6 estaciones, relating to the 6 centers of the body from Ajna to Muladhara. relacionadas con los 6 centros del cuerpo, desde el Ajna hasta el Muladhara. And it has a lot more detail. Hay muchísimos más detalles. Yes, Esto tiene mucho más detalle. And the mantra Gayatri Pero el mantra de Gayatri is conceived fue concebido as a sound key como una clave de sonido to receive the related blessings para recibir las correspondientes of the bendiciones, 24 fortnights of the year. bendiciones de los 24 periodos de 15 días del año. That's how there are 24 syllables in Gayatri. Por eso Gayatri está compuesto por 24 sílabas. Yes. That's how the number 24 Así es como el número 24 is found very significant as a temple measure. es muy significante, de gran significado como medida del templo. Basically Fundamentalmente representing the 24 fortnights of the year. representa los 24 periodos de 15 días del año. Yes. It is further divided as 6 seasons with 2 months Por eso se divide en 6 estaciones de 2 meses. and is also divided También se divide as into 4 parts en 4 partes, yes, as equinoxes and solstices. como los 2 equinoccios y los 2 solsticios. When you see the length, Cuando observamos la longitud, in the length you have 6 squares. en la longitud tenemos 6 cuadrados, 6 squares are 3 pairs of squares. que son 3 pares de cuadrados. 3 pairs of squares 3 pares de cuadrados are 3 months. son 3 meses. So every 3 months you meet De modo que cada 3 meses with an initiation nos encontramos con una from iniciación. equinox to solstice, Del equinoccio al solsticio, solstice to del equinox, solsticio al equinoccio, again from equinox to y de solstice. nuevo del equinoccio al solsticio. 90 days is the work. 90 90 days working. días de trabajo, And 1 day preparation. 90 días de trabajo y un día de preparación.
for initiation, para la iniciación. and the 92nd day is initiation. Y el día 92 es la iniciación. Tiene Yes. lugar la iniciación. If you divide 365 days Así, si dividimos 360 días by 4, en 4, entre 4, you get 91 and odd days. nos da 21 días y pico. Yes. So 90 days of working, De modo que 90 días de trabajo, 1 day of un preparation, día de preparación in the balance period to get y initiated. en el periodo que sigue, ser iniciado. Recibir la Every iniciación. equinox is an opportunity for initiation. Todo equinoccio es una oportunidad de iniciación. Every solstice is an opportunity for initiation. Todo solsticio es una oportunidad de iniciación. So the one who enters the temple De modo que aquel que entra al templo has to consecrate himself tiene to a specific work for 90 days que consagrarse a sí mismo a un trabajo específico durante 90 días and then wait y después esperar to receive. a recibir. That's how initiations are done. Así se hacen las iniciaciones. Taking these 4 cardinal points of the year Tomando estos 4 puntos cardinales del año, of equinoxes and de los solstices, dos equinoccios y de los dos solsticios, the pyramids were built. se construían las pirámides. If you see the pyramids Si observamos las pirámides in Mexico, de México, the corners, the La- 4 corners of the pyramid, las 4 esquinas de la pirámide they relate to the equinoxes and solstices. están relacionadas con los equinoccios y los solsticios. And in all pyramidical worship, Y en toda veneración de tipo piramidal serpent is seen as the god. se considera a la serpiente como el dios. Yes. The serpent is a time god. La serpiente es una divinidad del tiempo, So- el dios del tiempo. The temple is always conceived in tune with the year god. De modo que el templo era siempre concebido según el dios anual. So within the human being, De modo que dentro del ser humano, yes, when you enter into the temple, cuando entramos al templo dentro del ser humano, you would find the 6 divisions encontraremos estas 6 divisiones and the related visualizations. y las correspondientes visualizaciones. And that's how Así. I just introduced but then left it because it's a Hice- bit profound knowledge. Una introducción a este tema, pero después me salí y lo dejé porque este es un conocimiento un tanto profundo. I think I have given Pero creo que he dado enough information suficiente información for you to work out further. para que vosotros o tú trabajéis más con esto. I thank you for the question. Te doy las gracias por la pregunta. Yes? Rosa is asking here. I have a question related to discernment. Tengo una pregunta relacionada con discernimiento. ¿Cómo se puede, cómo podemos discernir entre actuar en el mundo mundano, de fuera, y cuando dejar y estar pasivos o cómodos con la mente? How can we discern between acting in the outside world and into letting go and be comfortable mentally, and how do we know? Yes. You also said it in Spanish? Yes. Okay. This is where we need to inform ourselves in terms of knowledge. Por eso necesitamos informarnos en términos de conocimiento, informarnos a nosotros mismos, Yes, there is something permanent, there is something temporary. para saber que hay algo permanente y algo temporal. There is something eternal, there is something periodical. Que hay algo eterno y algo periódico. There is something immutable, there is something mutable. Que hay algo inmutable y algo mutable. Life is
an aggregate of the two. La vida es un agregado o una suma de ambas cosas. The soul El alma is eternal. es eterna, It is immutable. es inmutable, Yes. It is permanent. es permanente It has its program. y tiene su propio programa. Each time the soul takes to birth, Cada vez que el alma nace, o sea, adopta un nacimiento, it has a mundane dimension also. recobra una dimensión mundana también. The mundane dimension shall have to be subordinate to the soul's dimension. Esa dimensión mundana tiene que estar subordinada a la dimensión del alma como Yes. tal. So one needs to see what is the purpose of the soul De modo que uno tiene que ver cuál es el propósito del alma for incarnation. para esa encarnación o por qué se ha encarnado. Because the purposes of the mundane life are common for all. Porque los propósitos de la vida mundana, que por qué estamos aquí, son comunes a todos. Yes. The common purpose of mundane life El propósito común de la vida mundana o de este mundo is making money. es hacer dinero, Yes. ganar dinero, Marrying, casarse, getting children, tener hijos, taking care of them, ocuparse de educarlos, looking tener after the bodily health. cuidado de ellos, tener cuidado de la salud corporal. It's common for all. Eso es común a todos. Yes. It is the base Es la base upon which the soul life has to be built. sobre la que se ha de construir la vida del alma. So first we need to establish this knowledge in us De modo que primero tenemos que establecer ese conocimiento en nosotros that I am soul de que yo soy alma and I have a divine purpose here. y tengo un propósito o he venido con un propósito divino a esta tierra. To accomplish the divine purpose, Para llevar a cabo ese propósito divino there is a ground that you need to prepare tenemos que preparar un terreno de fondo that is in relation to your personality life. que está en relación con nuestra vida de la personalidad. La actividad económica, The domestic activity, la actividad familiar, the social la activity, actividad social, it's all relating to the mundane life. todo eso tiene que ver con la vida del mundo. It cannot be negated, No se lo puede negar, but it terminates with that life. pero todo ello termina con esa vida. What does not terminate is the soul. Lo que no termina es el alma. Yes. When you are only with the mundane program, Cuando solo estamos con el programa del mundo, the soul has to be reborn in its program. el alma tiene que volver a nacer para darle plenitud a su programa otra vez. Again it takes to incarnate. De nuevo se reencarna. And again the mundane program predominates. Y de nuevo el programa del mundo sigue predominando. The soul program is postponed. Entonces el programa del alma se pospone. So like this it happens for a few thousands of incarnations. Así ocurre durante unos cuantos miles de encarnaciones. But in the meanwhile, Pero en el entretanto, this will of the soul La grows in strength. la voluntad del alma va adquiriendo potencia, fuerza. The soul feels enough is enough. El alma se dice ya, bueno, ya basta, basta. de I have todo married esto. many times. Ya me he casado muchas veces, I have had enough children. ya he tenido suficientes hijos, I have had enough economic activity. ya he tenido la suficiente I have actividad had enough. económica y la suficiente actividad social. Enough is enough. Basta ya, basta. Let me give more importance to the soul program. Ahora le voy a dar más importancia al programa del alma. This is how, through experience, much is gained to discern. De ese modo, a través de la experiencia, se adquiere mucho para Discerning. discernir. Yes. Because you wanted to know how to discern. ¿Verdad? Queríamos saber con la pregunta esta cómo saber discernir. Through experience, the faculty of discerning Para experimentar la facultad del manifests better more than through theory. del discernimiento, lo mejor es manifestar mejor más que la teoría. Yes.
Your theory, it's okay, many may know, but then, La teoría está bien, vale, puede pasar. yes. But only through experience the related maturity comes. Pero la madurez correspondiente solo nos llega mediante la experiencia. So this discerning, one aspect is experience, De modo que un aspecto de ese discernir, saber discernir, es another aspect is la experiencia. informing oneself in relation to wisdom. Y otro aspecto es informarse uno mismo acerca de la sabiduría, Yes. del conocimiento. If all of us have gathered here, Si todos nosotros nos hemos reunido aquí, it is the will of the soul. ha sido por voluntad del alma, That is the will of the personality. que ha dominado sobre la voluntad de la personalidad. If the will of the personality dominates, Si dominara o hubiera dominado la voluntad de la personalidad, you would not come to the group life, no hubiéramos venido a tomar parte en esta convivencia de grupo, even if you wish to. aunque lo hubiéramos deseado, aunque lo hubiéramos querido. Many times people say, I could not come because Mucha gente a veces dice, no pude ir, no pude venir could not come to group life because blah blah blah. a la convivencia de grupo porque bla, 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 bla. And that detail is only the dominance of personality over Todo ese detalle que se dice no es sino el dominio de la personalidad the soul program. sobre el programa del alma. Sometimes we are able to come, sometimes we are not able to A come. veces podemos venir, a veces no podemos venir. Yes, if we realize, we see it is the personality problem that prevents you from Si coming. analizamos bien, es el programa de la personalidad el que nos ha impedido poder haber podido venir. But slowly as the soul progresses, Pero a medida que el alma va progresando, it takes to the programs of the soul more firmly se ajusta a los programas del alma más firmemente and reinforces itself more y se refuerza a sí misma mucho más and progresses on the path. y progresa a lo largo del sendero. It is the whole theme can be very well explained with an example. Todo el tema este puede explicarse muy bien por medio de un ejemplo. Imagine that we are traveling Imaginaos que estamos viajando by a train. en tren Yes. The train stops at many stations. y ese tren se detiene en muchas estaciones. Each time the train stops, Cada vez que el tren se para, just to stretch your legs and hands, simplemente para estirar las piernas y los brazos, you come out of the train, o sea, bajamos del tren, you find something interesting on the platform. encontramos algo interesante en el andén When you are engaged with it, the train moves. y cuando estábamos haciendo eso, el tren empieza a marchar. And then again you wait for the next train, Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos a que pase el próximo tren. get into it, Entramos en él, and then the train again stops in the next station. nos subimos a él y de nuevo ese tren se detiene en la próxima estación. You find some nice fruits to buy. Encontramos unos hermosos frutos para comprar, fruta linda para comprar, You want to buy. la queremos comprar, This vendor of the fruits pero el vendedor de fruta says a price which you don't like. nos dice un precio que no nos viene bien, So then you get into bargaining. que no nos gusta, empezamos a regatear Yes, in the meanwhile the train goes. y en el entretanto el tren se marcha. Another time you get down in another station Otra vez bajamos en otra estación where you may find, en la que podemos encontrar yes, through illusion, mediante una ilusión a soul partner. un compañero o una compañera de alma. Every time a boy meets a girl or a girl meets a boy, Cada vez que un chico se encuentra con una chica o una chica con un chico, it looks as though parece como si they are related for eons of time. parecería como que están relacionados desde eones de tiempo. But after 3 or 4 years, Pero al cabo de 3 o 4 años, the illusion is seen. ya se ve la ilusión que eso era. Likewise, there are many attractions on the way. Pues del mismo modo hay muchas atracciones a lo largo del camino. It doesn't do much good to say, don't get attracted. No sirve de mucho decir, no te dejes sentirte atraído.
Only priests say that. No te dejes atraer, solo los curas, los sacerdotes dicen eso. Because the preachers and the priests, they haven't lived life. Porque ni los predicadores ni los curas han vivido la vida. So they don't want us also to live life. Tampoco quieren que nosotros la vivamos. So they give very impractical examples. Y nos dan ejemplos muy imprácticos. It's okay. As many times you miss the train, it doesn't matter. That is the theory here. La teoría en este caso es, bueno, no importa. O tantas veces como has perdido el tren, no pasa nada. More number of times you miss the train, the awareness grows in you, I may miss the train. Pero cuantos más veces hemos perdido el tren, nuestra conciencia nos dice, he perdido el So tren. you reach a point of maturity. De modo que llegamos a un punto de madurez This time I may get down on the platform, que nos dice, bueno, esta vez me voy a bajar al andén, a la plataforma, but I cannot afford to miss the train. pero no me puedo permitir perderme el tren. You keep one eye on the train Así que fijamos un ojo en el tren and one eye y el otro ojo on the event. allí donde de So you are now alert lo que se more trata. about the train than about the event on the platform. Ahora ya estamos mucho más alertas acerca del tren que de lo que se vende o compre o se haga en la plataforma. And after some more maturity, Y cuando alcanzamos un grado de madurez aún mayor, even if you get down the train on a Aunque- platform, in a station, nos bajemos del tren al llegar a una estación, you would very well stick to the compartment nos quedaremos allí pegaditos muy bien en el compartimento and fulfill the little purposes of coffee, tea, or anything, and y get back. bueno, café, té y todo lo demás lo haremos allí dentro. And then in further advanced states, Y ya en estados más avanzados, you sit pretty in the train. nos sentamos tranquilamente dentro del You tren don't get out. y ni nos bajamos. You know that coffee, tea, breakfast, Porque everything is served in the train also. Sabemos que todo, el café, el té, el desayuno, todo se nos sirve en el tren. Meaning, while you are working with your soul program, Con ello quiero decir que mientras está uno trabajando con el programa del your alma, personality program is also fulfilled. el programa de la personalidad de uno también es satisfecho So basically, Al it's a mismo matter of al mismo tiempo. experiencing De modo que fundamentalmente es una cuestión de and experimentar, gaining the related de maturity. experiencia, ¿verdad? Y adquirir la necesaria madurez. It can be cemented with the knowledge. Todo eso se puede cementar o consolidar con el conocimiento Relating to what is a permanent value, what is a temporary value. para que nos dice qué valor es temporal y qué valor es permanente y cuál es temporal. Yes. I think it is clear, no? Creo que está claro, ¿no? Now we get to Henry. Ahora vamos a ir a Henry. I have two questions. Only What? one is allowed. You want the easy one or the hard one? Huh? You want the easy one or the hard one first? It's always better to start with the hard. I'm going to start with the easy one. Okay, I'll make it hard for you. Through the days you mentioned yesterday, a joke. A lo largo de la conferencia él dijo una cosa a manera de chiste, which was the fact that why the knowledge is secret, Yes. que por qué la sabiduría es secreta. And the reason is because we forget it. Yes. Y la razón es porque la olvidamos. And one of the reasons for that is because we are disciples are unable to impregnate it in ourselves. La razón por la que esto sucede es porque como discípulos no tenemos la capacidad de impregnarnos de esa información. So the question is, as disciples, la pregunta es como discípulos, if we are unable to impregnate, si no podemos impregnarnos, is there a in the middle way that we can try to improve ourselves to be able to reach that knowledge as we progress in order to be capable of impregnating ourselves?
La pregunta es, si como discípulos no somos capaces de impregnarnos con la sabiduría, ¿hay algún camino medio que nos pueda ayudar a tener el acceso a esa sabiduría mientras mejoramos para impregnarnos en el futuro? The question is very relevant. Es una pregunta muy relevante. Yes, sir. Muy relevante. It is true in the initial stages Y es cierto en los pasos iniciales that you like it, but you do not get impregnated with it. que a uno le gusta, pero no queda impregnado de ello. The reason being there are other priorities. Y la razón es que tenemos otras prioridades. Let it be so. Bueno, no pasa nada que sea así, porque sea así. Yes. Let it be so. Dejemos que así sea. The impregnation is happening, but unconsciously. Puesto que la impregnación será algo que tendrá lugar, aunque sea de manera inconsciente. That's why, Por though eso- one is not able to really practice, Por eso, aunque uno no sea verdaderamente capaz de practicar, he keeps coming repeatedly. sigue viniendo una y otra vez. Repeatedly he comes to group life. Viene a la vida de grupo repetidamente. Who? Henry. ¿Quién? Hablo de Henry. Yes. He never misses to come. Nunca se pierde venir a una convivencia. So there is a deep sense of sincerity about it. De modo que eso encierra un profundo grado de sinceridad. Then the degree of impregnation, Luego, respecto al grado de impregnación, many times the student does not know. muchas veces el estudiante no lo sabe, Yes. The teacher knows. pero el maestro sí que lo sabe. Because ¿Qué grado de impregnación it's all unconscious act in the beginning. tiene cada uno? Porque esto es un acto inconsciente al comienzo. Let us assume that even unconsciously it is not happening. Supongamos que ni siquiera ocurre de manera inconsciente esa impregnación. It still does not matter. Pues, aún así, no importa nada. Slowly the priorities change. No pasa nada. Pero poco a poco las prioridades van cambiando. Slowly. Poco a poco. And as the priorities change, Y a medida que las prioridades cambian, all that was heard before, todo lo que se oyó antes, all that was experienced before, todo lo que se experimentó gets recollected. antes, le viene a uno a la memoria. It does not get wasted. No se pierde, no se malgasta. Yes, the soil has to be growing into fertility. El suelo tiene que crecer en fertilidad, Yes, but still it doesn't matter. pero aún así no importa. Through time, Con el paso del tiempo, even stones are transformed into sand. hasta las piedras se transforman en arena. So through time, everything is worked out. De modo que con el pasar del tiempo todo llega a The only answer is conseguirse. now or later, La- but for sure. La única respuesta es ahora o más tarde. In some, it happens faster Bueno, pues sí, en algunos ocurre más rápidamente because of their programming. por su programa. To some, it may be later, A otros puede que les llegue tarde, but it can be faster than the o others. sea, más tarde, pero puede ser que su procedimiento sea más rápido que el del otro. So we cannot decide. De modo que no podemos Yes. decidir, Because each soul has its own background, porque cada alma tiene su propio trasfondo, its unique background. su propio trasfondo que es único. All these millions and millions of souls, Todos estos millones y millones de almas each one is a beauty by itself. es una belleza por sí misma. Each one has gained certain things and is to gain certain things. Cada alma ha adquirido ciertas cosas y tiene que adquirir ciertas otras. Yes. What one gained, the other may not have gained. Lo que un alma ha adquirido puede que otra alma no pueda conseguirlo. That's why in some aspects some teams seem to be ahead of others. Por eso en algunos aspectos parece que unos estuvieran más adelantados que But in otros. some other aspects, Pero en otros aspectos, the seemingly behind one is ahead of him. los que aparentemente están detrás están por delante de uno.
So every soul is in its learning process. Toda alma está en un proceso de aprendizaje. Slowly as we move, A medida que vamos progresando, the latent program would reveal itself. poco a poco, el programa que está latente se va revelando solo. It is therefore said Por eso se dice that if it doesn't get impregnated, que si no se impregna, seemingly, aparentemente, or in the conscious layers of mind, o en los niveles conscientes de la mente, one need not condemn himself. uno no tiene que condenarse a sí mismo, It will happen slowly. porque ello tendrá lugar Yes. There are poco a poco. There are many who have been listening for many lives. Hay muchos seres, muchas personas que han estado escuchando durante muchas vidas, But from the standpoint of a teacher pero desde el punto de vista de un maestro or that of the divine, o desde el punto de vista de lo divino, they have the ability to wait. tienen la capacidad de esperar. They have the patience to inform again and again and again and again and Y tienen la suficiente paciencia como para volver a decirlo una y otra y otra y otra vez más. because they are sure that it is the soul. Porque están seguros de que es el alma. So delay in impregnation, whether real or unreal, De modo que el retraso, la demora en la impregnación, sea real, need not really be worried. sea o real o irreal, no nos debe preocupar, But a sincere wish that I should get into it is enough. sino que basta con un sincero deseo de querer entrar en ello. The timing, it differs from soul to soul. El tiempo depende de alma a alma. So we do not have to really worry about it. El momento depende de alma a alma. Keep doing what best we can do. Verdaderamente no tenemos por qué preocuparnos de eso, sino seguir haciendo lo que debemos hacer, Without self-condemnation. sin autocondenarnos. That is important. Eso es importante, That you don't condemn yourself que no nos condenemos a nosotros for mismos not doing what is heard to be done. por no hacer lo que hemos oído deberíamos hacer. Now the easy question. Ahora la pregunta fácil, has dicho que había una difícil y otra una dura y una fácil, pues ahora la fácil. Some way your answer is connected to the second question. I was listening yesterday to the recording of the part that I missed. Ayer estuve escuchando la grabación de la parte que no vine. And I realized that most of the whole thing was dedicated to space. We have north, south, northeast, east, southeast, etc. in the advancement of the heart, for example. We spoke about the temple and the different blocks. Now suddenly, when everything is finished, you get some message from upstairs that we have to take in consideration that time is God. And then suddenly everything changes, and it's not space anymore, but it's time-space. Perdón. I'm going to translate. Toda la conferencia prácticamente de lo que es meditación ocultista ha estado basada en el espacio. Norte, noroeste, este, sureste, sur, en el avance del corazón, por ejemplo, el hecho de que las mismas posiciones se repiten en la Tierra y en el sistema solar, etcétera, etcétera, el templo, el número de bloques, las entradas, etcétera, al templo, todo es espacio. Y de repente ahora, terminando la conferencia, él recibe un mensaje donde dice que Dios es el tiempo y todo cambia. So suddenly space doesn't make sense without time. There are a number of questions here. For example, how can you create a sound if you're meditating without time? How can you create sound without time? Or what happens if when you spoke about the axis, the coordinated axis, then you can move east, west, x, y, minus, plus. What happens if you move back in time or you stop time? For example, the
the space also changes? Do you have to go backwards in space? Él habló de los ejes coordenados X, Y, habló de que se puede mover hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, y sin embargo en el tiempo, que no se había tocado ahora, de repente el tiempo implica un problema. Por ejemplo, se habló de crear sonidos. ¿Cómo creamos sonidos en una meditación mental si no tenemos tiempo? ¿Cómo se hace eso? Y si al haber tiempo y poder movernos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, el moverse en el tiempo cambia también el movimiento en el espacio. Wow. Good. That's the easy one. Bueno, esa es la fácil, sí. True. Time is presentation through space. Es cierto. El tiempo es la presentación a Yes. través del espacio. Were you here yesterday evening when there was the music program? Ah, sí. Estabas aquí, ¿no? Ayer cuando el programa de música. There was a statement in the song, En una de las canciones se dijo, I am nothing, no soy nada, presenting to be something. intentando ser algo. You understand that? Enti- Sí. Me estaba diciendo que no estoy de acuerdo con eso que dicen. Creo que todos eran algo que pretendían Yes. Just be, no ser nada, eso es. no, because you disagree with it, I want to talk to you about it. Bueno, justo porque no estabas de acuerdo con eso que decían, por eso quiero hablarte de esto. The truth is, La verdad es que yes, it is nothing as presented as something. no es nada que se presenta como algo. Yes, it is nothing. Es no cosa, Yes. no es God nada. is nothing. Dios es nada, no es Space is cosa. nothing. El espacio Yes. no es nada, Yes. no es Through cosa, time, it is presented as something. sino que a través del tiempo se presenta como algo. Time makes presentations El tiempo hace presentaciones of space. del espacio. Space doesn't change. El espacio no cambia. Space doesn't go backwards, forwards. El espacio no va ni para atrás ni para Space is, adelante. El espacio es. There is the apparent backwards, forwards, etc. Existe ese aparente ir hacia adelante, ir hacia atrás, as an etcétera, aspect of time. pero todo como un aspecto del tiempo. The whole game is the game of space and time. Este juego entero es un juego entre el espacio y el tiempo. So when you speak of space, you cannot but speak of time. De modo que cuando uno habla del espacio no puede sino hablar del When you are tiempo in creation, cuando está uno en la creación. and when you speak of time, you cannot but speak of space. Y cuando habla del tiempo no puede a menos que hablar del So from espacio. space to time, De modo que del espacio al and tiempo then time taking to spiralic path, y luego el tiempo que adopta el sendero en espiral downwards and upwards, hacia arriba y hacia abajo only once again to join the space. para unirse de nuevo con el espacio. And space is at all Y el times. espacio existe en todo momento. So the work done through time De modo que el trabajo que se hace a través del tiempo is a magic with the space as the background. es una magia teniendo al espacio por fondo, So time por trasfondo. is relevant in Oh. creation. Que el tiempo es importante o relevante en la creación. Space is relevant in creation and beyond creation. El espacio es relevante tanto en la creación como más allá o fuera de la creación. That's why you speak of space and then you speak of time. Por eso uno habla del espacio y luego también del tiempo And you let good students like Henry y le lleva a buenos estudiantes como Henry to find the equation. a encontrar la ecuación. Yes. So they go together. Ambos van juntos. Space is El eternal. espacio es eternamente. Time makes El presentations. tiempo hace presentaciones. That's why yesterday the song says, Por eso ayer la canción I decía, am nothing presenting to be something. no soy nada pretendiendo ser algo. No soy nada y pretendo I would ser like algo. to correct it. Me gustaría corregirlo. Yes. I would like to say, Yo hubiera dicho, I am nothing yo no soy nada presented as something. y
presentado como algo. Space has no anxiety to present itself. Porque el espacio no tiene ansiedad por presentarse a sí mismo. It is, so it cannot say, I am nothing presenting to be something. It is active voice. Que no, It is not presenting itself. no se puede decir no soy nada pretendiendo ser algo, así en voz It activa, is presented. sino que es presentado It is presented through time. en voz pasiva, es presentado a través del tiempo. So space is presented by De time modo que el espacio es presentado por el tiempo, in different ways. de diferentes maneras. If you link up to space, Si conectamos con el time espacio, ceases to be. el tiempo deja de existir. If you link up to time, Si conectamos con el tiempo, you see the magic of space. vemos la magia del espacio. That's it. Así es. Wow. Yes, Carmen. That could be the last question. Esa podría ser la última pregunta. Bueno. Sí. Usted dijo que podíamos preguntar de los sucesos de este tiempo. You said we can make questions about the happenings of these times. Cuando hablaba del tren y de las veces que nos bajábamos, yo no podía dejar de pensar que también le está sucediendo al alma de la humanidad. When you were talking about the train and the so many times we get down, I was constantly thinking about the soul of humanity. Y pensaba en lo que el maestro tibetano Dwalkul en sus libros hablaba sobre lo que tenía que suceder con la humanidad para este tiempo que no se ha cumplido. And I was thinking about Master Tibetan Dwalkul, what had to be happen for this humanity, and it hasn't come true yet. El maestro habló que para este tiempo ya tenía que estar exteriorizada la jerarquía y que los dos reinos, el cuarto y el quinto, tendrían que estar mucho más cerca. The Master Dwalkul was saying that by this time hierarchy should be externalized already, and that the two kingdoms, fourth and fifth, should be together by now, closer by now. And since you allow us to ask for the happenings of this, ya que nos ha permitido preguntarle sobre los sucesos de este tiempo, pues yo quería que si podía decir algo al respecto. Since you allowed us to ask you about the happenings of the time, my question is regarding this, the happenings of this time. Sometimes the great ones, En ocasiones los grandes seres they try to fix certain happenings through their utterances. intentan fijar ciertos acontecimientos con sus afirmaciones, mediante lo que dicen. The power of their expression El poder de su expresión fixes the event in the space. y fija el acontecimiento en el espacio. And it helps the humanity Y eso ayuda a la humanidad to receive that power and work through, a recibir ese poder, esa fuerza y trabajar, though not exactly by that time, aunque no sea exactamente para ese momento que se indica, but around that time. pero más o menos en torno a ese tiempo. But one thing can be said, that humanity is walking towards it. Sin embargo, se puede decir con certeza una cosa, y es que la humanidad está caminando en esa dirección. Some little adjustments are needed. Pero también es cierto que se necesitan ciertos reajustes And pequeños. these adjustments are really small. Y sí, como digo, estos reajustes son verdaderamente pequeños. They are seemingly big, Y son pequeños, pero nos parecen sumamente grandes. but they are small. Sin embargo, son pequeños. And the work is proceeding faster than before. El trabajo está procediendo con más rapidez que antes.
the degree of opposition, El grado de oposición, as is demonstrated como today, se ha demostrado hoy, against one power, contra un poder, would raise the whole situation. es lo que hará que toda la situación se eleve. Yes, and it would result in culminating into what Yes, is prophesied by the Master. Eso resultará en la culminación de lo que profetizó el maestro Djwhal Khul. The two sides, let us say the personality side, the soul side. Los dos lados, digamos así, el lado de la personalidad, el lado del alma, When they are challenged, cuando son desafiadas, yes, then they would culminate into an equation entonces culminarán en una ecuación where one does not dominate the other. en la que una no dominará sobre la otra. When we speak of soul awareness, Cuando hablamos de conciencia de alma, it does not mean that personality is subjugated, suppressed, no quiere decir que la personalidad haya de ser subyugada ni suprimida, because soul has the value of freedom for all. porque el alma tiene el valor de la libertad para todo, Yes. para todos. So when we mean equation, it is personality that is trying to find an equation with the soul. De modo que cuando decimos ecuaciones, nos referimos a la personalidad que está intentando equipararse con el alma. When the personality realizes that there is no fear in aligning with soul, Cuando la personalidad se dé cuenta de que no tiene por qué tener temor de alinearse con el alma, when the personality feels by conceding it does not lose, it gains. cuando la personalidad comprenda que por rendirse no pierde nada, Yes. sino que al contrario gana, When the fear is lost, cuando se pierda el miedo, then there is a happy marriage between personality and the soul. entonces habrá un casamiento feliz entre la personalidad y el alma. Yes. Now the soul of humanity Ahora, el alma de la humanidad is challenging the personality of the humanity. está desafiando a la personalidad de la humanidad. In fact, De hecho, the soul doesn't carry the quality of challenging. el alma no tiene verdaderamente esa capacidad de desafío, It's the personality that feels that soul is challenging. pero es la personalidad la que tiene la sensación de que el alma la está desafiando Out of its own fear. debido a su propio miedo. Yes. When the reality is seen Cuando se vea la realidad and that the soul is friendly y se comprenda que el alma es amistosa and that the soul is harmless y que el alma no causa daño, and the soul never means, el alma es inofensiva never intends y que el alma nunca quiere y nunca hurting the personality, tiene intención de herir a la personalidad, then the personality gains the real understanding. entonces será cuando la personalidad comprenda verdaderamente. The personality of humanity La personalidad de la humanidad is represented by the governments. está representada por los gobiernos. The soul is represented by the humanity. El alma está representada por la humanidad. The fears are more with the governments, Son los gobiernos, sobre todo los que tienen miedo which are ill-based. y sin base, sin fundamento. Humanity as such Pero la humanidad como is tal walking towards the soul quality, está caminando hacia la cualidad del alma. and the ignorance of the personality is finding its avenues still Y la ignorancia de la personalidad está encontrando sus senderos de desahogo in the places of the governments. en los lugares de gobierno. Yes, that's where the disciples have to work to dispel the ill-founded fear. Por eso los discípulos tienen que trabajar para hacer desaparecer el infundado miedo. The fear can be dispelled more with the touch of love, El energy, miedo puede desaparecer sobre todo mediante el contacto del amor, than by trying to attack the fear. más que con intentar atacarle al miedo. That's why the new groups Por eso los nuevos grupos founded by the master, fundados por el maestro they need
to shed more light necesitan irradiar más luz with the hidden love. con el amor escondido. The light carries Esa luz the measure of love in a great degree. Contenga una medida de amor en gran grado, en un alto grado, So that the healing touch is received by the ignorant energy. para que la energía ignorante reciba ese contacto de curación And the ill-based fears are eliminated. y se eliminen los miedos sin fundamento. Yes. All the conflict is Todo in el the conflicto, personality. todo el conflicto está en la personalidad, And which is based on fear that is ill-founded. que se basa en un miedo que no tiene fundamento. And that fear can be eliminated through proper understanding. Y ese miedo puede ser eliminado mediante un entendimiento apropiado. Understanding is possible in an atmosphere of love. La comprensión es posible en una atmósfera de amor. When you love a person, Cuando uno ama a una persona, you understand better. la comprende mejor. When you don't love, Pero si no la you ama, only see mistakes. solo ve errores en ella. Yes. Governments making mistakes Los gobiernos que cometen errores, should not be condemned. los gobiernos que cometen errores no deben ser condenados, There should be more love and light supplied. sino que se les ha de amar más y suministrarles más luz So that aún, they gain that loving para understanding que lleguen a tener esa comprensión amorosa and dispel their ill-based fears. y eliminen en sí esos miedos sin fundamentos. sin That is where the fundamento. equation is, Ahí está la ecuación and it will work out. y va a seguir funcionando bien. It will work out when men of greater understanding do not involve in criticizing Va a resultar bien cuando la gente, the groups personas of lower understanding. de gran entendimiento, de entendimiento elevado, no se pongan a criticar a otros grupos de menos entendimiento. It's 85% soul quality now. Ahora es un 85% de cualidad de alma, But 15% of personality quality, pero un 15% de cualidad de la personalidad which is making too much noise more out of fear. está haciendo demasiado ruido, pero debido al miedo que tiene. So once fear is dispelled, everything is out. De modo que una vez desaparezca el miedo, todo desaparecerá. So the work is to supply love En nuestro trabajo es mandar amor to the places of power, a los lugares de poder, and that love will reveal y ese amor revelará, as light in them, se revelará en ellos en forma de luz, and then it is seen better. y entonces se verá Yes. eso. Even about this, the master has written, El maestro Joel Kuhl ha escrito incluso acerca de esto, which I circulated 2 years ago. que hice circular hace 2 años. Adjustment relates to only El reajuste tiene que ver basically to 2 governments. fundamentalmente con 2 gobiernos. And these 2 governments take too little adjustment. Y esos 2 gobiernos hacen muy pequeños, muy pocos reajustes. The plan works out. Si esos 2 gobiernos hacen unos reajustes pequeños, el plan funcionará. And these are the only 2 governments today Y esos son los 2 únicos gobiernos which are agitating more. que Which are quedan, agitating more. que quedan hoy en el mundo, que son los que están más agitados. Basically out of fear. Y bueno, fundamentalmente es debido a que tienen miedo. So the key that we need to work with is to supply love, De modo que la clave to transmit love. con la que nosotros tenemos que trabajar es suministrar, transmitir amor. Yes. More and more love is transmitted, Cuanto más amor se transmita, the fear gets dispelled. los miedos se difuminan. That is the responsibility of the responsible groups of the master. Esa es la responsabilidad de los grupos responsables del maestro. That's it. Eso es. Thank you. Gracias.